Jóvenes, continuamos con la clase de biología. Hoy vamos a tocar el tema de histología vegetal, ¿sí? Histología vegetal. La histología vegetal se encarga del estudio de los tejidos vegetales, ¿correcto? Se encarga del estudio de los tejidos vegetales. Eh, la rama que estudia los tejidos viene a ser la botánica, ¿sí? Que estudia su estructura, su función de las plantas, ¿correcto? Y recordar que tejido viene a ser el conjunto de células que tienen el mismo origen y cumplen una misma función. Aquí tenemos la planta. Recordar que la planta está formado por células, está formado por tejidos y está formado por órganos. Ahora vamos a realizar los tejidos. Ya en las clases anteriores habíamos estudiado sobre sus células, ahora toca estudiar sus tejidos y próximamente estudiaremos sus órganos. Bien, la clasificación de los tejidos vegetales se van a clasificar en dos partes, en tejidos meristemáticos y tejidos adultos o permanentes. ¿Ya? Tejidos meristemáticos de crecimiento o tejidos adultos o permanentes. En los tejidos meristemáticos se van a clasificar en dos, apical y lateral. En los tejidos adultos se van a clasificar en tejidos de protección, tejidos de sostén, tejidos fundamentales y tejidos vasculares. En los tejidos de protección vamos a encontrar la epidermis y el tejido suberoso. En el tejido de sostén, colénquima y esclerénquima. En el tejido fundamental, parénquima clorofiliano, parénquima de reserva. En el tejido vascular, el xilema y flema. ¿Sí? En esta clase vamos a realizar hasta el tejido de protección, donde encontraremos el tejido de la epidermis, tejido de la peridermis o tejido suberoso. ¿Listo? Empecemos entonces con el primero, que viene a ser los tejidos meristemáticos. Cuando hablamos de tejidos meristemáticos nos referimos a los tejidos de crecimiento de la planta. Se llaman también embrionarios o formadores. ¿Listo? Embrionarios o formadores o también llamados tejidos meristemáticos. Son tejidos, como les decía, encargados del crecimiento de la planta, tanto en altura como en grosor. ¿Listo? Sus características sus células están en constante división. Todas sus células están formadas por células vivas, ¿ya? Células vivas. Persisten durante toda la vida de la planta y presentan sus paredes de la célula, son delgadas con núcleos grandes, ya que se va a realizar una constante división celular. ¿Listo? Tejidos meristemáticos se van a dividir en dos, tejido meristemático primario o llamado también apical y el tejido meristemático secundario o llamado también lateral. No te olvides, tejido meristemático primario o llamado también apical, tejido meristemático secundario o lateral. Recuerda que los tejidos meristemáticos son los responsables del crecimiento de la planta y se dividen en dos, tejido meristemático primario y tejido meristemático secundario. Vamos con el tejido meristemático primario. Acá observamos una plantita, y esa plantita va a tener su tejido meristemático primario o llamado apical. Estos tejidos se encuentran en las zonas terminales, ¿no? En las zonas terminales de la planta. Mira, aquí tenemos una yema terminal. Esta viene a ser el tejido meristemático primario. Por acá tenemos en las axilas de la planta, ¿ya? En las yemas axilares vamos a encontrar el tejido meristemático, ¿correcto? Vuelvo a repetir. Estos tejidos los vamos a encontrar en las partes terminales de la planta. Ya, en las partes terminales, ahí está, en la yema apical, en las yemas axilares, ahí está, ahí se encuentran los tejidos meristemáticos primarios o llamados apicales. Ya, de aquí va a salir otra hojita, ¿no? Para que pueda crecer la planta. Y también vamos a encontrar en la zona apical de las raíces. En las zonas apicales de las raíces vamos a encontrar también el tejido meristemático. Ahí está, este viene a ser todo esto, las células y el tejido meristemático que cumple la función del crecimiento, ¿no? En longitud de la planta, ¿correcto? Entonces, el tejido meristemático primario apical va a ser el responsable del crecimiento en longitud de la planta, ya, en longitud. Estas se encargan de crecer hacia arriba y este es de crecer hacia abajo.
¿correcto? Entonces, repito, el tejido meristematico primario apical son responsables del crecimiento en longitud de la planta. Podemos encontrar en las raíces y en las zonas terminales de las raíces y en las zonas terminales de las plantas. ¿Listo, chicos? Muy bien. Pasamos al tejido meristemático secundario o llamado también lateral. El tejido meristemático secundario o lateral son los responsables del crecimiento en grosor, o sea, en anchura, ¿no? Aquí tenemos el crecimiento, el tejido meristemático secundario. Entonces, ellos son los responsables del crecimiento en grosor, ¿no? En anchura, lateralmente, ¿correcto? Estos tejidos se encuentran principalmente en tejidos ya adultos, ¿no? Tejidos que forman esta característica de tener un tallo grueso, ¿ya? Para el crecimiento en grosor, ¿correcto? Vamos a dividir el tejido meristemático en dos. Vamos a tener dos tipos: el cambium vascular y el cambium suberoso. El cambium vascular y el cambium suberoso. El cambium vascular, que es esta de acá, esta blanquita, el cambium vascular, va a dar origen a dos tejidos: el floema y el xilema, que son tejidos conductores, ¿correcto? Y el cambium suberoso, llamado también felógeno, va a formar el suberocorcho. ¿Cuál es el suberocorcho? Este de acá, este de marrón, que está en la parte exterior, ¿no? Exterior, que viene a ser también peridermis, ¿ya? Protección, viene a ser el cambium suberoso, ¿ya? O llamado también felógeno, ¿no? Estas están formadas por células muertas, ¿correcto? Por células muertas, ¿ya? Entonces, el tejido secundario lateral va a dividirse en dos: cambium vascular, responsable del crecimiento del floema y xilema, formación del xilema en floema, y el cambium suberoso, responsable del crecimiento del felógeno, ¿ya? Del felógeno, del suber o corcho felógeno, esta de acá, ¿correcto? Entonces, el tejido meristematico secundario lateral, responsable en crecimiento en grosor de la planta, no te olvides. Vamos con tejidos permanentes o definitivos, ¿sí? Ese viene a ser lo que es el tejido meristemático, apical y lateral. Ahora vamos a los tejidos adultos o llamados también tejidos permanentes, ¿correcto? Tejidos adultos o llamados también tejidos permanentes. Vamos a empezar con el tejido de protección. Ya hemos definido estos dos. No te olvides, apical y lateral. Tejidos de crecimiento, ¿correcto? Entonces vamos con lo que es dos tejidos permanentes o definitivos. Bien, estos tejidos tienen la característica de no poder dividirse como los tejidos meristemáticos y presentan sus células, sus paredes bien gruesas. Vamos con la A, tejido meristemático protector o llamado también tegumentario. ¿Ya? Tejido meristemático protector o llamado tegumentario. Está formado por células, por la epidermis y la peridermis, ¿correcto? El tejido meristemático protector o tegumentario está formado por dos: la epidermis y la peridermis. La epidermis es un tejido protector, como su nombre dice, proteger algo. Esta viene, mira. Todo esto, acá tenemos una hojita. Entonces, si analizamos interiormente a la hojita, vamos a tener que esta banda formada por una fila de células, ¿correcto? Por una sola capa de células, esta de acá, toda esta, viene a ser la epidermis. Es un tejido protector que protege. ¿A quién? ¿A quiénes protege? A las otras células que están interiormente, ¿no? A las otras células. Por ejemplo, el xilema y floema, ¿no? Está, por ejemplo, el tejido de elaboración para realizar la fotosíntesis, ¿no? Aquí está, ¿correcto? Entonces, la epidermis protege a las células internas del órgano de la planta, ¿correcto? Ese tejido se llama epidermis. Y en la epidermis va a haber una telita, una cubierta denominada cutina, una telita transparente, ¿no? Si tú has tenido la curiosidad de pelar esta hojita, vas a encontrar una estructura transparente, ¿correcto? Esta se llama cutina, que evita pues la pérdida de agua, la pérdida de transpiración, evita la pérdida de agua mediante la transpiración de la planta, ¿correcto? Listo. Además, esta epidermis
esta epidermis no presentan cloroplastos, por eso son incoloras, ¿correcto? No te olvides. ¿Dónde se encuentran? En las hojas, en las raíces, tallos y las ramas, ¿ya? Además, en esta epidermis vamos a encontrar estructuras, como por ejemplo las estomas y los pelos o tricomas. Vamos a encontrar los estomas y pelos y tricomas, ¿ya? No te olvides, ¿ah? En la epidermis vamos a encontrar los pelos y tricomas y también la cutina que está cubriendo la epidermis, que evita la pérdida de agua mediante la transpiración, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a ver en aquí los estomas. Los estomas son muy importantes para la planta, ¿ya? Ya que cumple la función del intercambio del dióxido de carbono y el oxígeno. Y además, por estos orificios de los estomas, va a transpirar la planta, va a salir el agua en forma de vapor, ¿correcto? Esa es la función de los estomas. Entonces, si observamos acá la hoja, una hojita, en la epidermis vamos a encontrar estas modificaciones que vienen a ser las estomas, ¿correcto? Ahí está. Si lo agrandamos un poquito más, ahí está. Este viene a ser las estomas. Las estomas están formadas por dos células guardas o llamado también células guardianes. Aquí está, esta célula guarda o guardianas, ¿no? O también se llaman células oclusivas. ¿Ya? ¿Por cuántos? Dos, una y dos, ¿correcto? Estos dos células forman un orificio llamado ostiolo, poro o ostiolo. A través de este poro ostiolo va a salir el oxígeno, o va a ingresar el dióxido de carbono, o va a salir el agua en forma de vapor mediante la transpiración, ¿correcto? Muy bien, estas células en su interior van a tener pequeños cloroplastos. Mira, ahí están los cloroplastos presentes en las estomas. Ten como dato ese detalle, ¿correcto? Esa viene a ser los estomas. Los estomas se encuentran en la epidermis de la planta. Son modificaciones, ¿no? Modificaciones que están formadas por células guardanes o células oclusivas, por dos, que en el interior tiene a los cloroplastos y forman un orificio denominado poro o ostiolo, por donde va a salir el ingreso y salida de los gases, ¿correcto? Muy bien. El otro vienen a ser los tricomas. Los tricomas son pelitos. Estos pelitos, si alguna vez habrán visto en las plantas, pelitos, ¿correcto? O más clásico, se encuentra en la ortiga, ¿no? Pelos o tricomas, ¿no? Estos pelos y tricomas cumplen la función, pues, de absorción de agua, dispersión de semillas y frutos, protección contra agentes agresivos, ¿no? Contra agentes agresivos, ¿no? Ya sean animales, insectos, y percepción de estímulos, ¿correcto? Eso cumple la función de los pelos y tricomas. ¿Listo? Muy bien. Continuamos con la peridermis. La peridermis va a ser todo lo contrario a la epidermis. Son tejidos de protección, sí, pero ellos no van a estar formados por células vivas, sino van a estar formados por células muertas. Son reemplazadas ya cuando la planta es adulta, va a formar leña. Mira, ahí está, formando leña, grosor como un tronco. Las epidermis son reemplazadas en las plantas adultas con la peridermis, ¿ya? Se encuentran en las raíces, tallos y ramas adultas. Ahí se encuentran, que sirve de protección mecánica frente a lesiones, golpes, ¿no? Temperatura, el calor, el frío, ¿no? Sirve de protección, ¿correcto? Entonces, en esta peridermis, las estomas son reemplazadas por las lenticelas. Las estomas son reemplazadas por las lenticelas, ¿correcto? Si ustedes alguna vez han observado un árbol, tiene unos pequeños ojitos en los tallos. Esos ojitos, como observamos por aquí, esos ojitos vienen a ser, pues, las lenticelas, que antes han sido estomas, pero cuando la planta ya ha formado esta leña, este tronco, esta peridermis gruesa, este felógeno, ¿no? Este suberocorcho, ¿no? Cuando ya ha formado esta de acá, van a reemplazar las estomas
por las lenticelas, que cumple la misma función que en los estomas, ¿correcto? Entonces esa viene a ser la peridermis, que está formado por células muertas y que sirve de protección mecánica frente a lesiones de golpes, ¿no? De temperatura, del calor, el frío, ¿no? Esa es la función de la peridermis. Listo, chicos, hasta aquí empezamos con nuestros ejercicios de preguntas.